Hola, ¿qué tal chicos? Les habla Stanislas Moderado. Bueno, antes de empezar con este vídeo quiero hacer dos aclaraciones. La primera, me gustaría que se quedaran hasta el final del vídeo, ya que voy a hablar de unos temas relacionados con el canal de YouTube y con el futuro de un proyecto que tengo entre manos. Y segundo, eh, como habrán visto en el título del vídeo y en la imagen que pongo de portada, el video va a tratar un tema bastante complejo en mi país, Colombia. Por lo tanto, quiero aclarar que en este video yo no planteo ni atacar ni defender la figura de la persona nombrada en este video ni su ideología. Este video solo y el único fin que tiene es solo explicar por qué esta figura política aún hoy es importante en el panorama nacional. Ahora sí, ya con todo dicho esto, empecemos. Hola amigos de YouTube, les habla Stanislas Moderado. Bueno, quiero aclarar que para hacer este vídeo me fue bastante complicado, básicamente porque en un principio yo quería hacer un vídeo un poco más esbelto sobre esta situación o sobre el tema del que va a tratar este vídeo, que ustedes lo verán en la portada del vídeo y pues en el título del vídeo. Sin embargo, tuve que arreglar el guión más de 3 veces y siempre he tenido un lema. Arreglar un guión más de 3 veces es la señal inequívoca de que no te está yendo nada bien. Verán, cuando yo tengo que cambiar por lo general 3 veces un libreto, tengo que rehacerlo 3 veces, para mí significa que el proyecto no va por buen rumbo y me quemo mucho y me afecta. Por eso entonces, ¿qué decisión tomé para hacer este vídeo? Algo un poco más fácil. Tomé la decisión de que este vídeo va a dejar de ser un vídeo más currado y voy a hablar un poco desde un punto de vista de opinión. Voy a crear esa nueva sección de opiniones, sí. Llámenme moderno, pero vayamos al punto. Como habrán visto en el título, voy a referirme a una figura política bastante polémica en la historia reciente de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez. Para la gente que no sea de Colombia y que no tenga muy bien marcada la historia de este hombre, Álvaro Uribe tiene una carrera política bastante meteórica, por así decirlo. Este hombre antioqueño fue alcalde de la capital del departamento, Medellín, fue gobernador de Antioquia, fue concejal de Medellín, fue senador en un primer momento antes de la actual posición de ser senador, y finalmente logró el máximo lustro al que puede lograr ascender un político en Colombia, que es ser presidente del país. ¿Qué pasa con este hombre? Si tú eres del extranjero o eres colombiano, sabrás que este hombre es una figura política que constantemente está en medios de comunicación, ya sea porque se le ha abierto un nuevo proceso judicial o porque, no sé, algún proceso judicial tiene que ver con él. O sea, el hombre está casi untado. Pero la pregunta y a lo que quiero llegar en este video es, porque a pesar de que este hombre tiene una vida judicial tan vibrante, sigue siendo tan popular y sigue siendo un referente político en el país? Para hacer eso, pues quise hacer este video de opinión porque en parte es complicado hablar sobre este personaje sin que te acusen porque para la gente que sea del extranjero, la figura de este hombre es tan polarizante que, por ejemplo, si tú hablas muy bien de él, prácticamente te acusan de facho, de uribista, etc, etc, etc. Pero si hablas en contra, te acusan de mamerto, izquierdoso, comunista, terrorista. En fin, ya llegaremos a ese punto en este video de opinión. Pero vayamos al punto. Álvaro Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 a 2010, es decir, estuvo 8 años en la presidencia. Fue el hombre que inauguró la reelección, ya que él fue el que la promovió durante su primera etapa de presidente. Pero bueno, ¿qué hace que sea popular? Hay que establecer que sus 8 años fueron marcados por cosas bastante importantes, tanto para lo bueno como para lo malo, dependiendo de a quién le convenga. Su principal doctrina y su doctrina madre, podríamos decir, es la seguridad democrática. ¿Esta en qué consiste más o menos para
no hacer una explicación tan larga. La seguridad democrática consiste en una doctrina de seguridad en la cual Uribe apostó por atacar a nivel militar a todos los grupos al margen de la ley, tanto el ELN como las FARC, como los paramilitares, que en aquel entonces aún existían en Colombia. Y durante sus 8 años se encargó de eso. Eso obviamente conlleva cambios sustanciales en el país, por ejemplo, el gasto de defensa, que actualmente Colombia aún tiene un gasto de defensa bastante amplio, se aumentó en aquel entonces, porque para Uribe la única forma de destrozar a los grupos al margen de la ley, a los terroristas, era con una derrota militar. Recordemos que Uribe llega en un momento donde el país está en una convulsión bastante jodida. El proceso de paz de Andrés Pastrana, el proceso de paz del Caguán, como se le llamó por aquel entonces, había fracasado estrepitosamente. Había sido un mierdero total. Vamos, no lo salvaba ni Dios. Pero llega Uribe y mágicamente propone un discurso bélico que funcionaba en aquel entonces porque la gente consideraba que esta gente de la SAR no querían la paz. Y pues fue una de sus bases fundamentales para llegar al poder en 2002. ¿Qué pasa? Aparte de eso, pues también es conocido por su famoso hecho de haber logrado la desmovilización de los grupos paramilitares. Esto obviamente pues está envuelto en polémicas. Hay mucha gente que dice que este proceso está viciado, tuvo sus problemas, porque muchos de estos máximos líderes terminaron siendo llevados a Estados Unidos por narcotráfico y no pagaron por sus crímenes de lesa humanidad aquí en Colombia. Porque si bien este proceso en teoría acabó con estos grupos, aún grupos disidentes de estos, que son las famosas bandas criminales, que son grupos dedicados principalmente al narcotráfico y a otros fines criminales en regiones apartadas del país, se ampliaron a causa de esta desmovilización y también las acusaciones de que quizás hubo falsas desmovilizaciones durante este proceso de paz. Esto han lo dado mucho a su asesor de paz de aquel entonces, Luis Carlos Restrepo, que el hombre actualmente está perdido, no se sabe ni dónde está porque se escapó del país porque sabía que lo iban a llevar a juicio. Y bueno, aparte de eso, pues también hubo muchas polémicas en torno a la desmovilización de los paramilitares, sacudió al país con el escándalo de la parapolítica, que fue el descubrimiento de relaciones entre políticos colombianos y paramilitares durante mucho tiempo. Y bueno, en fin, Uribe, pues, como dije anteriormente, es el padre de la reelección, porque él a través de reformas constitucionales logra que se apruebe este hecho, o sea, poderse reelegir otros 4 años más o menos en 2005. Finalmente se puede presentar en 2006, vuelve a ganar. Eh, Ahí es donde su figura estaba en un apogeo inmenso, o sea, para que se hagan una idea, este hombre es el único político colombiano en lo que llamamos de siglo XXI que en sus 2 presentaciones como candidato a la presidencia las ha ganado sin acudir a segunda vuelta, para que vean el poder que tenía este hombre. Ganó las elecciones sin pasar por una segunda vuelta. Aplastó a sus rivales de manera impecable. Llega el 2006 y pues bueno, la seguridad democrática siguió funcionando. A la gente le gustaba porque habían golpes contundentes contra grupos criminales. Sin embargo, en aquel entonces empezaron a surgir voces críticas hacia este accionar de la seguridad democrática por varios factores. El primero, que al parecer habían intereses mañosos, de que habían incumplimientos de los derechos humanos, de que al parecer también se estaba matando a población civil, de que al parecer también el ejército y los paramilitares estaban unidos en una especie de alianza para atacar a cualquier persona que fuera acusada de auxiliar a grupos guerrilleros. En fin, muchas cosas. Estas voces disidentes, pues, aquí es donde empezamos a ver que Uribe tiene una táctica bastante fea, que es el famoso tema de ningunear al rival. Él tiene esa táctica de decir que cualquier persona que defienda los derechos humanos es abiertamente un terrorista. Y esto no solo lo dijo como presidente, sino también, si ustedes lo siguen en Twitter, es muy común que constantemente esté en polémica por sus frases en Twitter. Pero ya llegaremos ahí. El asunto es acá el siguiente. Sus siguientes 4 años estuvieron marcados también por el proceso de la Gis Política, que fue una especie de descubrimiento donde una representante de la Cámara dijo que le habían dado sobornos para que apoyara la reforma constitucional de la reelección en 2006. Este proceso fue bastante polémico, empantanó a muchos ministros de Uribe por aquel entonces y a varios congresistas del país también. Y fue bastante polémico porque dejó en duda si de verdad Uribe no tenía un ímpetu a nivel legislativo como para poder haber aprobado eso, porque a nivel popular este hombre era, vamos, la hostia, era muy querido, pero
queda siempre la duda ahí. Finalmente en 2010 pues el hombre no logra lanzarse para un segundo periodo. El hombre había planteado tratar de lanzarse por una segunda vez, o sea, una segunda reelección, pero no lo logra. Principalmente por temas constitucionales y todo esto, lo cual hace que en 2010 tenga que presentar a una especie de subalterno. Ese subalterno, pues ya todos lo conocemos, es Juan Manuel Santos, que estuvo entre 2010 a 2018, es decir, 8 años. Aquí es donde tenemos que cambiar y tenemos que explicar el por qué el Uribe presidente es tan dignificado y adorado. En parte porque su doctrina de la seguridad democrática, si bien no tiene una transparencia total, fue fundamental porque prácticamente golpeó a un grupo como las FARC, que antes del 2002 era un grupo que muchos temían de que subiera al poder y que, vamos, nos hubiéramos rojitos, como no le gusta al centro democrático, y pues fue su base fundamental porque prácticamente la seguridad democrática trajo el resto, el apoyo económico, la llegada de inversión extranjera, etcétera, 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 que la gente dejara de tenerle temor a este país porque, a ver, con la fama que teníamos, venir a este país era un suicidio prácticamente, si lo mirábamos desde una perspectiva. Pero bueno, al fin llega 2010, Álvaro Uribe pues sale a la presidencia, llega Juan Manuel Santos. En aquel entonces muchos creyeron que Santos iba a continuar la misma línea de Uribe, o sea, seguridad democrática, guerra contundente contra las FARC, contra el narcotráfico, todo en fin. Pero Santos, al pasar de los meses después de haber sido posesionado, empieza a deslizarse lentamente lejos de Uribe. Por aquel entonces a Uribe ya le estaban empezando a explotar los primeros problemas. Muchos de sus antiguos colaboradores ya estaban metidos en escándalos. Por ejemplo, un escándalo bastante conocido y que se me olvidó contar durante su época de presidencia fueron las famosas chuzadas. Y es que resulta que Uribe, al parecer con poder de la inteligencia militar del país, espió, sin lugar a dudas, a líderes opositores durante su gobierno. Políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera. Sabían toda la información de estos personajes. Prácticamente Uribe tenía una base de datos de sus enemigos. El problema es que con el pasar del tiempo, Uribe ahí fue donde empezó a muchas veces ser atacado y pues obviamente defendido por mucha gente que lo defiende con gallardía. Y pues empezaron a escribir cosas como que él impartía órdenes de chuzar a ciertos personajes y todo eso. Y es que aquí ya entramos a una causal rara. Si vemos, muchos de sus ministros empezaron a ser llevados ante la justicia. Por ejemplo, Andrés Felipe Arias, que era en teoría su futuro sucesor, fue llevado por el escándalo de agroingreso seguro. Para la gente que sea del exterior, este escándalo fue que al parecer un programa que se creó con el fin de ayudar a la población campesina más vulnerable en Colombia se terminó volviendo un apoyo económico a famosos terratenientes del país, porque mucho del dinero de agroingreso seguro no quedó en manos de campesinos que de verdad lo necesitaban para apoyar su finca, sino que se convirtió más que todo en un apoyo a gente que había financiado la campaña de Uribe. Esto pues afectó más a todo a Andrés Felipe Arias, su ex ministro de Agricultura, y pues actualmente el hombre está en la cárcel, está ante las puertas de posiblemente apelar su decisión de sentencia, lo cual sería un chiste total para la justicia de este país. Ojalá no ocurra. Pero bueno, prosigo. El Uribe postpresidente hay que aclarar que todavía era una figura de poder. Si bien ya se estaban empezando a descubrir sus escándalos durante su etapa como presidente, todavía el hombre tenía colchón, tenía fuerza popular. Vamos, que la gente lo apoyaba como el puto amo. Pero ¿qué sucede? Santos en 2011 más o menos anuncia que va a iniciar un proceso de paz con las FARC. Sí, señores, nuevamente vamos a tener un nuevo proceso de paz. Este proceso de paz iba a ser diferente, puesto que, a diferencia del de Pastrana, no se les entregó tierras a las FARC, sino que se hizo fue en un país neutral, en este caso fue Cuba, aunque se iniciaron las primeras rondas en Noruega, y posteriormente pues se llevó a cabo en La Habana, en Cuba. Durante esta época, Uribe volvió a la palestra pública atacando a su pupilo, a su alumno que se le había aventajado, o sea, se le volvió abeja. Y pues obviamente Uribe pues empezó a atacarlo, acusándolo de que no había cumplido lo que le había dejado y que él estaba manchando el legado que le había dejado al país. Por lo cual Uribe decide nuevamente en 2013 volver a enrolarse en política. ¿Para qué? Al año siguiente, en 2014, volvíamos a tener elecciones presidenciales. Uribe crea el Partido Centro Democrático, que es el actual partido del gobierno, pero ya llegaremos a esa parte. Uribe, a través de
el reclamo popular de gente que no estaba de acuerdo con el pacto de paz y que consideraba que tenía que volver a la guerra total, decide crear este partido y volverse otra vez senador. Esto pues fue un proceso bastante complicado, pero el hombre volvió a ser senador electo. Su partido trajo figuras políticas bastante importantes, principalmente muchas de ellas apoyantes de él. Obviamente el Centro Democrático en esas elecciones fue bastante importante, no tuvo una mayoría fuerte ya que todavía la Unidad Nacional de Santos había aguantado lo suficiente y se mantenía. Finalmente, ¿qué ocurre? El Centro Democrático se vuelve un partido de oposición al gobierno de Santos durante su segundo periodo, tanto que le empiezan a atacar incluso en las presidenciales. Cuando en 2014 Santos se lanza para la reelección, el Centro Democrático lanza a Oscar Iván Zuluaga para ser el candidato contendor. Y verán, el poder que tenía Uribe en ese momento se palpaba, pero con creces, me explico. Zuluaga ganó en primera vuelta. Obviamente no le alcanzaron las papeletas para poder haber ganado en primera. ¿Qué ocurrió? Santos tuvo que hacer miles y miles de maquinarias, apostar por la paz, unir alianzas inesperadas con el único objetivo de obtener la presidencia. Y finalmente en segunda vuelta da un repunte y las gana. Prácticamente el Centro Democrático estuvo a un pelo de haber podido arrebatarle la reelección a Santos. No fue así. Finalmente en 2014 pues se volvieron, fue un movimiento más que todo de oposición hacia el presidente Santos. Durante esta época tenemos que remarcar que el uribismo hizo una oposición bastante dura a las políticas de Santos, en especial al proceso de paz. Más que todo a ese aspecto, ya que lo atacaban considerando que era impune, que se estaba no apoyando a las víctimas, que habían otros intereses, que Santos era un comunista, un montón de cosas, hubo marchas, hubo protestas. Y bueno, el 2016 fue el año puntal para el Centro Democrático. Ahí veríamos si el uribismo tenía tanto poder como muchos nos imaginábamos. Y resultó ser así. En 2016 se firmaba el famoso, o bueno, se realizaba el famoso plebiscito por la paz. Para la gente que sea de fuera, Santos había prometido que si se lograba la paz, los colombianos serían los que refrendaríamos a través de las urnas los acuerdos de paz. ¿Qué ocurre? El plebiscito fue bastante viciado, él sí se confió mucho y él no sacó una campaña que, si bien se supo después de que hubo irregularidades y que la campaña fue falsa, según la persona que lo organizó, lo cierto es que él no le ganó al 100 el plebiscito. Fue un golpe total, a nivel mundial quedamos bastante mal parados para muchos. Para el uribismo no, ellos dicen que no, que han ganado porque lograrían imponer sus condiciones. Pero al final, ¿qué se hizo? Se renegociaron algunos artículos del proceso de paz y finalmente se volvió a firmar, esta vez en el Teatro Colón. La anterior firma había sido en Cartagena de Indias. Y finalmente la paz se había logrado. Ahora, ¿cuál era el problema? Venía una situación más caldeada. Desde 2016 el país sufre una situación bastante jodida y aquí es donde el uribismo ganó más parte. Y fue el famoso tema de la polarización que había en el país. Desde 2016 empezó un camino bastante oscuro y era la división entre dos grandes extremos. Uno eran los que estaban en contra de la paz. Consideraban que esta paz era una impunidad para los grupos al margen de la ley, sin considerar que a lo largo de la historia casi todos los procesos de paz han tenido algo o mucho de impunidad, pero al final han tratado de solucionar ciertos temas. Por otro lado, la gente que apoyaba la paz y consideraba que el uribismo era un enemigo absoluto y total de todas las libertades. No olvidemos que por aquel entonces los escándalos del gobierno de Uribe, o sea, de sus ministros anteriores durante su presidencia, estaba estallando cada vez más. Se descubrían nuevos casos, por ejemplo, por aquel entonces se descubrió el caso del hacker Andrés Sepúlveda. Bueno, esto fue durante las elecciones, donde se supo que al parecer informativos fueron utilizados para tratar de obtener información de la campaña de Santos, pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿Y qué ocurre? Para aquel entonces prácticamente esa polarización estaba a un nivel muy extremo y llegamos a 2018. Santos se iba al poder, ya prácticamente le valía huevo lo que ocurriera. Pero en este punto esas elecciones fueron muy caldeadas y muy polarizantes. El uribismo obviamente llegaba con una campaña parecida un poco a la campaña que usó en el plebiscito, de que si ganaba la izquierda o partidos o grupos políticos diferentes al uribismo, el país se volvería a Venezuela, nos volveríamos comunistas, matarían a nuestros niños, el Estado de Derecho se iría a tomar por culo, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué sucede?
Finalmente gana el candidato de Álvaro Uribe en segunda vuelta, que es nuestro actual presidente Iván Duque. Creo que para este punto muchos de ustedes me dirán, estalinismo, nos ha soltado historia, plan, 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 plan. Pero el punto tuyo es por qué el uribismo sigue en boga. Aquí es donde entramos al punto de las conclusiones. ¿Por qué el uribismo aún sigue de moda a pesar de que haya gente que sabe que hay cosas raras durante todo este proceso? Fácil. Por dos cuestiones fundamentales. La primera, el gobierno de Uribe, si bien es bastante criticado, para mucha gente fue bastante positivo. Gente, por ejemplo, de territorios rurales alejados de las grandes urbes del país, sienten que el gobierno de Uribe fue positivo porque los ayudó a defenderse de todas las lacras de los grupos al margen de la ley. También era bastante apoyado por sectores militares que consideraban que la única forma de destrozar a los enemigos era a través de una derrota militar. Y aquí voy a soltar una pequeña opinión personal. Considero que si miramos con algo de retrospectiva, Uribe en parte es responsable de los procesos de paz de 2011. ¿Por qué? Los 8 años de Uribe fueron mortales para las FARC. Prácticamente gran parte de su cúpula militar fue dada de baja durante esa época. Muchos de sus cabecillas importantes murieron en esa época. Prácticamente Uribe les pateó el culo. Y el problema es que eso hizo prácticamente que cuando Santos propusiera el proceso de paz, esta gente decidiera irse a la mesa, porque prácticamente estaban jodidos a nivel militar. Y probablemente si Santos hubiera seguido durante esos 8 años la misma política, lo más probable es que quizás hubiera habido una victoria militar, pero a un alto costo. Y me refiero a vidas humanas. Por otro lado, el tema de que el gobierno de Uribe fue lo mejor que le pudo ocurrir a Colombia. Muchos hablan del catastrófico futuro de Colombia si en 2002 Uribe no hubiera ganado. Prácticamente muchos apuntaban a que las FARC iba a ganar, el terrorismo nos iba a invadir. Mejor dicho, que nos íbamos a ver un estado socialista. Podría ser, podría no ser. Estamos jugando con ucronías, es difícil. Por otro lado, Uribe logró acaparar bajo su movimiento diferentes organizaciones, tanto conservadores como gente empresaria que considera que sus políticas pueden ayudar al país. Pero en fin, ¿qué hace que este hombre tenga vigencia aún en 2020? Muchas, pero muchos factores. El principal, la añoranza por un gobierno firme como el que él tuvo durante sus 8 años. El riesgo del vecino Venezuela y el tema de que el país se pueda volver como ellos, es decir, el riesgo de que nos volvamos un país socialista, un país adoctrinado por un solo personaje. Por otro lado, algunos otros sectores que consideran que el progresismo actual que está sacudiendo al mundo sería una amenaza para el país y obviamente mantienen el conservadurismo. Eso obviamente les funciona. Pero en fin, esos son algunos de los detalles que hacen que este hombre aún sea vigente. Sin embargo, las tornas han empezado a cambiar en los últimos tiempos. Por ejemplo, durante las elecciones regionales del año pasado en Colombia no fue raro ver videos donde en varias partes del país Uribe fue muy mal recibido, con abucheos, protestas y todo esto. Obviamente mucha gente dirá, esto es parte del clima polarizante, Uribe dice que es que no les han contado bien la historia, pero en general, el punto principal de esto es que la figura de Uribe tiene muchos contrastes, muchos puntos negativos, muchas cosas raras, en fin. Vamos, que el hombre trigo limpio completamente no es. Pero ahí entra el punto donde entran ustedes. ¿Por qué? Quiero que en los comentarios me dejen qué piensan de él. Si fue un buen presidente, fue un mal presidente. ¿Qué piensan que hace que aún sea popular? Desde mi humilde opinión, creo que su seguridad democrática, su apoyo irredento contra el comunismo y su alianza total con sectores conservadores son lo que prácticamente hace que aún se mantenga en el poder y que aún tenga vigencia, ante el riesgo de que la izquierda y toda esta gente nos invadan con sus ideas. Pero bueno, espero escucharlo, bueno, espero leerlos en los comentarios. Y bueno, si han llegado hasta aquí, al final del vídeo, pues muchas gracias. Y vayamos al punto principal. Como les dije al inicio del vídeo, les pedí que no se fueran porque les iba a comentar una nueva noticia sobre YouTube y sobre el futuro del canal. Como ustedes saben, ya casi se acerca agosto y por lo general en esa época me pierdo mucho. Bueno, todavía no, apenas estamos a 10 de julio cuando se graba este vídeo. Pero debo explicar lo siguiente, y es bastante importante decirlo. He decidido abrirme una cuenta en eBots. Para la gente que no lo conozca, es una página que te permite crear podcasts y subirlos.
Muchos programas de tertulia de tipo político, económico, musical, de historia, de fútbol, etcétera, suben contenido allí. He decidido abrirme una cuenta allí y a partir de la próxima semana subiré mi primer e-bots, o sea, mi primer podcast a este nueva plataforma. Quiero aclarar que esta plataforma la voy a utilizar durante las épocas de estudio donde no puedo subir videos mejor editados a YouTube. No con esto voy a decir que no voy a hacer más videos, aún tengo otros proyectos que tengo que terminar, pero este video ya hace tiempo lo quería sacar y en plena crisis del coronavirus pues me llega bien hacerlo. Pero en fin, dejaré el link de iVoox por acá, también dejaré el link de mis redes sociales porque a partir de ahora, si quieren saber cuándo suba un podcast, lo avisaré por mis redes sociales para que lo escuchen, en fin, etcétera. Y ya saben, esto es todo. Se despide este mismo moderado. Nos vemos en una próxima ocasión. Y saludos. Y viva Colombia.